El fallecimiento del expresidente peruano Alberto Fujimori, cuyo mandato abarcó de 1990 al 2000, dejó una huella innegable en la historia reciente del país. Desde su sorpresiva llegada al poder, Fujimori enfrentó desafíos de gran magnitud como una crisis económica desbordante, una violencia terrorista devastadora y una estructura política en crisis. Sin embargo, su gestión también estuvo marcada por denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos que polarizaron a la opinión pública. Además, acciones que muchos hoy critican y hechos que incluso lo llevaron a purgar condena. Pero conozcamos en este informe la voz de quienes de alguna u otra manera conocieron a Alberto Fujimori y quienes nos dan luces de su impacto en la región San Martín. Comencemos con el ingeniero Tomás González Reategui, quien durante el gobierno de Alberto Fujimori se desempeñó como ministro de la presidencia y fue senador en el periodo 1990-1992. Tomás González Reategui fue su primer ministro y por eso entiendo usted habla de haberlo conocido y haber trabajado. Usted lo ha conocido personalmente al señor Alberto Fujimori. Así es. He viajado mucho con él en la India, Australia, Nueva Zelanda, y en todos los viajes me llamaba siempre a su recámara que tenía privado en el avión y conversábamos y me preguntaba qué podemos hacer en tal pueblo. A veces los domingos acá salíamos al interior en el helicóptero llevando ropa, víveres para la gente. Aterrizábamos en comunidades que estaban a 3.000 metros de altura, 3.500. Mire, mientras yo trabajaba con él, nunca el presidente siquiera me ha insinuado algo que vaya contra las buenas costumbres. Nunca me ha insinuado siquiera que debe hacer tal o cual empresa. Nunca. Por eso es que no tiene obras inconclusas, no tiene obras más hechas. Todas las obras que él comenzaba o que en su gestión comenzaban se terminaban. Todas. Vale recordar que Fujimori nació en Lima en 1938 de una pareja de inmigrantes japoneses y asumió el cargo en 1990 como una figura ajena a la política tradicional, tras ganar las elecciones con su partido Cambio 90. Llegó a San Martín por primera vez como presidente de la ANR, o simplemente hoy desaparecida, Asamblea Nacional de Rectores, tal y como lo narra el conocido empresario Jorge Nakamura. Yo lo conozco a él el año 1986-87, que hubo un paro regional en la que vinieron los ministros, vino inclusive el presidente, Alan, y él vino como representante como presidente de la Asamblea de Rectores. Y uno de mis compañeros, camaradas, porque yo era de izquierda, me dijo: Jorge, si lo pude llevar al ingeniero Fujimori al hotel de Turistas, lo que ahora es otro, hoy ya tiene otro nombre, ¿no? Y lo llevaba y lo traía durante 8 días. Y después también nos despedimos. Ahí fue cuando lo conocí. Pero yo sabía de él el año 1963, porque yo era primer alumno en la gran unidad escolar, cuarto y quinto de media, en aplicación. En uno de esos días, un profesor, porque yo era muy bueno en geometría y trigonometría y revisión de matemáticas, me dijo: señor Nakamura, salga usted a la pizarra. Y salí y hice el teorema pues en 2-3 minutos. Y me dijo: muy bien, pero yo he tenido un alumno hace 9 años, Fujimori, que lo hacía en 1 minuto. Y ahí es cuando conozco por primera vez el apellido de este hombre, Fujimori. Su administración inició con una serie de reformas económicas que, aunque dolorosas en el corto plazo, lograron estabilizar una economía que se encontraba al borde del colapso. Así lo plasma David Blanda, ex subprefecto de San Martín en el periodo de Alberto Fujimori. Cuando entró Fujimori, el Perú estaba quebrado, el Perú era un paria en el concierto económico mundial, en el sistema económico global, el Perú no era un país elegible.
O sea, nadie quería prestarle dinero al Perú a menos que sea con intereses demasiado onerosos, ¿verdad? Y con seguramente que pueda asegurar garantías reales. Todo estaba en rojo. El país ya 2/3 del país estaban siendo tomados por Sendero. Sendero estaba en los escamuros de la ciudad de Lima. Estaba por producirse, ya se había producido el equilibrio estratégico entre digamos, militar, terrorismo y Estado, y era un momento de que cualquier momento se desencadenaba y este país se quebraba. El aspecto más recordado de su gobierno es la lucha contra el terrorismo, especialmente contra Sendero Luminoso y el MRTA. En 1992, tras la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, la violencia en el país disminuyó significativamente. Sin embargo, estas acciones también trajeron consigo acusaciones de violaciones a los derechos humanos, como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que marcaron el lado oscuro de su lucha contra el terror. Eso habría motivado que incluso sea considerado como un dictador. ¿Considera usted que Alberto Fujimori fue un dictador? No, como a Vizcarra no le tildan de dictador. ¿Por qué? Solo que nunca los caviares, la izquierda nos va a perdonar de haber pacificado el país y de haber derrotado a Sendero y al MRTA. Eso no lo van a perdonar. Y durante toditos estos años, han hecho una campaña en contra de Fujimori. Cerró el Congreso, al año se estaba llamando nuevamente a un Congreso Constituyente que necesitaba el país. Y a raíz de esa constitución es de que comienza el desarrollo económico social del país. Quiere decir que la disolución del Congreso en su momento por parte del fujimorismo fue una palanca para el desarrollo del Perú. Definitivamente, porque tenía que hacerse una nueva constitución. Aparte de eso, yo he sido parte de ese Congreso. No se olvide que yo he sido senador de la República, primer secretario del Congreso. Entonces, había varias cosas que realmente no dejaban trabajar para, sobre todo, controlar el terrorismo. Porque teníamos en ese Congreso muchas personas de izquierda y no se podía derrotar de esa manera el terrorismo. Se derrotó al terrorismo, se implementó el Congreso y el país sigue caminando normal. El dictador normalmente se vuelve dictador para perpetuarse en el poder. En este caso no ha sido así. Lo derrotó en una forma grande, amplia, y también comenzó a hacer obras en todos los pueblos jóvenes del Perú y en especial de Lima. Y ya con el golpe de Estado y el Congreso Constituyente arregló la economía del país. O sea, económicamente y socialmente nos ayudó mucho porque venció al terrorismo y venció también la mala racha económica. Cuando yo entré al Congreso, el primer atentado que tuve es que me quemaron la tienda que tenía en Martínez de Compañón en la cuadra 3. Y después cuando entré al Congreso de la República, también sufrí otro atentado en el edificio de las oficinas del Congreso. Y otro atentado en Huanta cuando fui a inaugurar un colegio. Y 5 atentados más, tanto en Cajamarca como en Arequipa, Huancavelica. De los 9 atentados, desgraciadamente, digo así, económicamente, a mí me hundió económicamente. Fujimori protagonizó un autogolpe que disolvió el Congreso, permitiéndole concentrar más poder bajo una nueva constitución. Su reelección en 1995 fue posible gracias a sus reformas, aunque su segundo mandato estuvo manchado por crecientes denuncias de corrupción y abusos de poder, muchos de los cuales involucraron a su asesor Vladimiro Montesino. Este periodo terminó abruptamente en el año 2000, cuando escándalos como los Vladivideos precipitaron su huida a Japón y posterior arresto y extradición en el 2005. Fujimori fue condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, lo que convirtió su figura en una de las más controvertidas de la historia peruana. El gran error de Fujimori, el catastrófico error del presidente Fujimori, si hay que mencionarlo, fue el error político. El ir a la reelección forzando el mandato de la propia Constitución. Ese fue el error garrafal, porque
si él, por ejemplo, hubiese dejado ese periodo de gobierno para que asuma la presidencia o asuma la conducción o la candidatura, Tudela o Boloña, que si hubiesen sido presidentes, de hecho que ganaban las elecciones por la tremenda popularidad que tenía el gobierno en ese entonces, Fujimori hubiese regresado y hubiésemos continuado con el tema, ya obviamente sin Montesinos, ¿no? Y ese es otro capítulo que merecería comentario especial. Hubiese regresado al poder para consolidar todo aquello que había sembrado y había fundado. Entonces, el haber ido a la reelección le hace un daño terrible al país, cuyas consecuencias, como un gran terremoto o un terrible tsunami, hasta ahora lo estamos sufriendo y todavía los efectos de ese daño no han pasado y no van a pasar en muchos años más adelante. Entre desarrollo y controversia en el plano regional, Fujimori dejó un legado mixto en la región San Martín, una zona históricamente marginada que experimentó avances en infraestructura y agricultura durante su gobierno. Una de las obras más importantes fue la mejora de la conectividad vial, destacándose la ampliación de la carretera marginal de la Selva, hoy Fernando Belaúnde Terry, vital para la integración económica de esta región con el resto del país. Este proyecto permitió un mayor transporte de productos agrícolas y dinamizó el comercio en una región que había estado aislada durante décadas, entre otras obras que resalta Tomás González Reate. La electrificación. No se olvide usted que en San José de Sisa no había ni luz ni agua. Él puso la luz hasta la Chatoja. Esto ya es bastante para esos pueblos. Nosotros en Sisa estudiábamos con Lamparín. Yo estudié con Lamparín. Y hasta que era senador, no había luz en Sisa. Y lo que podemos rescatar para la región San Martín es indudable la pacificación. ¿No se acuerda usted que en Tarapoto a las 5 de la tarde la gente ya estaba con llave en su casa? ¿No se acuerda que las casas de Fonavi costaban 3,000-4,000 mil soles? Así costaban. Yo vendí mi chacra de Cacatache en $24,000. Imagínense, con maquinaria, con todo, 10 galpones. Así costaban las cosas. Y yo salí de San Martín porque ya no se podía trabajar. Todos los días llegaba a la granja y el guardián me decía: han llevado 500 pollos para la revolución, han llevado 20 cerdos para la revolución. Eso era todos los días. En mi carro lo llevé a Moyobamba, a Rioja, a Picota, a distintos sitios de acá. Y en Lima le alquilé, que tanto en la televisión se ve, ese tractor en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Bueno, para mí es un buen recuerdo porque ha sido un buen presidente, ha sido un buen hombre, ha sabido poco a poco aprender y comprender al Perú. Que descanse en paz y que goce de la gloria de Dios. Ahora, respecto al anuncio que hizo en su momento de su candidatura, Tomás Reategui asegura que no era solo una estrategia, sino un deseo del hoy finado expresidente. Le mantenía vigente a él el hecho de que podría ser candidato, pero la salud ya no le daba. Yo más o menos hace 3 meses que ya veía que ya no daba el presidente, que no iba a llegar al 2026. Era imposible, era imposible. Entonces, eso se veía en su entorno mucho más cercano. Así es, ya había hecho metástasis, inclusive el cáncer ya había hecho metástasis. Pero él seguía con su entusiasmo, que no se le podía decir no, lógicamente, ¿no? Y eso era bueno porque de cualquier manera mantenía vigente los que le seguían a él, porque hay mucha gente que le sigue a Alberto Fujimori. Yo he recorrido toda la región, varios sitios del país, y la gente dice: yo voto por Fujimori, decía, aunque sea en silla de ruedas, decía la gente. Pero ahora que se ha dado estas circunstancias, no creo que sigan pensando pues igual, ¿no? Debilita al fujimorismo en cuanto a aceptación popular el fallecimiento. Definitivamente. Totalmente le debilita, totalmente, porque no se olvide usted que en algún momento 8 congresistas de Fuerza Popular los desaforaron del Congreso.
encabezados por Kenji. Como todo hijo, él quería la libertad de su padre y veía las formas para sacarlo. Y ha sido desaforado, sometido a procesos judiciales. Y el fujimorismo no quería, o sea, Fuerza Popular no quería que salga de la cárcel. Y lo decían públicamente los actuales dirigentes. Y aparte de eso, eran 73 congresistas que tenían para hacer lo que mejor le parezca y no han hecho nada por nadie, ni por su padre, ni por el país. Keiko Fujimori, Eso no lo van a perdonar. claro, significa esto que había, ¿cómo decirlo? Grupos divididos dentro del Fujimorismo, señor Tomás. No grupos divididos. El fujimorismo es uno solo, los siguen Alberto Fujimori. Lo que pasa es que en Fuerza Popular no le conocían. Toda la gente que está actualmente nunca han trabajado por Fujimori o con Fujimori. ¿No? Con las otras saben quién es y cómo se llama, pero nunca le han conocido. Quiere decir también, señor Tomás, que hasta hoy no le conocían. El Fujimorismo en todo caso no es, Keiko no representa o no representaría el Fujimorismo. Ahora no. El Fujimorismo es de Alberto Fujimori. Eso con habría que él me subrayarlo. imagino que se van ahí muchos dirigentes. ¿Cree usted que eso habría subrayarlo y ponerlo en mayúscula, señor Tomás? Así es. Sí, muchos se van a ir. En ese contexto, señor Tomás, ¿piensa usted volver a postular por el Fujimorismo? No, de ninguna manera. Yo renuncié a Fuerza Popular. Yo renuncié hace más de 2 meses a Fuerza Popular. Claro, porque con la gente de allá yo no me entendía. Y por la experiencia, los conocimientos y la edad mismo, yo no voy a permitir que cualquiera me esté faltando el respeto. Gente que no sabe ni qué es política, ¿no? Por eso yo renuncio. Por eso, hoy en día Fujimori sigue siendo una figura polarizada, un líder que trajo estabilidad en tiempos de caos, pero que también abusó del poder y dejó una herencia de división en el país. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente.